Buen día chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y vamos a continuar con nuestra tercera clase en línea. En esta ocasión vamos a ver un tema directo del anterior, que es cómo desarrollar un proyecto de investigación. Si recuerdan bien, en la clase anterior vimos las etapas de la investigación, qué pasos debemos de seguir para poder realizar una buena investigación y bueno, lo que vamos a ver ahora es algo ya más profundo, por así decirlo, algo con más detalles, una serie de tips, por así decirlo. Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, debemos de tener en cuenta que una investigación parte de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una investigación siempre parte o viene de algo ya establecido. Aquí nadie se va a inventar nada nuevo, no somos los filósofos griegos ni nada de eso, que es válido, ¿verdad? Obviamente es válido, pero para cuestiones de la materia, pues no. Siempre vamos a tener un objeto de estudio que parta de algo que ya existe, de una realidad. Por lo regular, este punto tiene que ver con el gusto del investigador. Uno como investigador siempre va a buscar, va a intentar conocer, va a intentar investigar cosas que le agraden, ¿no? O cosas que le beneficien a él y a su comunidad. Entonces, aquí el interés del investigador juega un papel importante para determinar qué tipo de investigación vamos a llevar a cabo. También es importante considerar qué recursos van a utilizar, ya sean económicos, recursos biográficos, enciclopedias, perdón, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones de biografía, de fuentes de información, de económico, todo eso, cuántas personas cuentas para que te ayuden a hacer la investigación, si es tú solo, si vas a necesitar ayuda de un experto, etcétera, etcétera. Entonces deben de considerar todos los gastos, todos los recursos que tienen y qué posibles gastos pueden realizar, ¿no? No nomás lo económico, sino que todo lo que conlleva esto. Y bueno, para empezar bien el cómo investigar, vamos a ver primero cómo elegir un tema, ¿no? Para elegir un tema es importante conocer el planteamiento del problema. El planteamiento del problema se puede considerar en dos etapas. En delimitación en el espacio físico geográfico, que es dónde se va a investigar, y en la delimitación del tiempo, que es cuándo se va a investigar. Si recuerdan bien en el ejemplo que les di la clase anterior, yo especifiqué que delimité mi tema de enfermedades de transmisión sexual en adultos mayores en Ciudad Juárez. Lo delimité con el objeto, bueno, lo delimité, perdón, en el espacio geográfico, físico geográfico, que fue Ciudad Juárez. En el tiempo no lo limité, pero sí di quiénes iban a ser mis principales fuentes de información, que iban a ser los adultos mayores, ¿no? Entonces ahí hay dos formas de limitar, pero las principales son esta, físico geográfico y en el tiempo. Incluso cuando realizan las tesis, si vas a realizar, por ejemplo, una tesis de un periódico, debes de poner el año y mes exacto para que no encuentres información de más y te sientes solamente en eso. Bueno, ya sabemos que para realizar una investigación debe de haber un sustento teórico y metodológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que existan fuentes de información confiables para poder investigar, que existan teorías de otros investigadores y que principalmente sean o tengan parte o estén basados en investigación científica. O sea, son cosas que demuestran validez a nuestra información y que le van a mostrar validez a nuestra investigación cuando la terminamos de hacer. Algo muy simple, ¿no? Bueno, ¿cómo elegir así el tema? Bueno, como lo dije antes, ya depende de cada investigador, pero existen dos factores que influyen mucho en la elección del tema. El primer factor es el factor subjetivo, que como lo dice su nombre, se vincula directamente con el investigador, ya sea el investigador tiene un interés personal por ese tema, es capaz de desarrollarlo bien porque ya ha hecho temas anteriores,
es una investigación pequeña y él tiene poco tiempo, se le ajusta su tiempo, etcétera, etcétera. Incluso por la economía, hay investigaciones que te pueden llegar a costar para conseguir fuentes físicas, etcétera, etcétera. Entonces, el investigador, por medio de esas cuestiones, de esos factores, decide cómo hacer su investigación o incluso decide qué va a investigar. También existen los factores objetivos, que esto ya es más que nada de qué va a servir tu investigación, qué utilidad tiene, si es muy original, si es de actualidad, si es factible o no, etcétera, etcétera. Entonces, basándonos en estos factores, vamos a elegir nuestro tema de investigación. Por lo regular, el más común es el factor subjetivo. ¿Por qué? Bueno, la principal causa para que se elija factor subjetivo es porque los profesionales de la investigación no cuentan con los recursos porque el país no aporta mucho para eso. Entonces es una causa, es la cosa más común en esta cuestión, y por eso hay más factores subjetivos que factores objetivos cuando se investiga algo. Pero bueno, eso ya lo vamos viendo. Ahora vamos a ver sobre dar, les decía, ahora vamos a ver cómo dar dirección al estudio por medio del planteamiento. ¿Cómo podemos distinguir o realizar el planteamiento del problema? Bueno, primero que nada vamos a describir el problema. ¿Y qué se necesita en esto? Bueno, para describir el problema es importante contar los antecedentes del estudio, si han existido otras teorías, si se han fundamentado, cuántas teorías fallidas hay, si hay otras investigaciones, etcétera. Esto le va a dar más validez y soporte a su investigación. También los elementos del problema y la formulación del problema. La formulación es cómo afecta, a quiénes afecta, por qué afecta, etcétera, etcétera, ¿no? Algo muy sencillo de entender el planteamiento del problema, es decir, es contar la problemática, el por qué, el cómo, el cuándo, si se ha investigado antes, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, etcétera. Vamos a pasar con la justificación. Y bueno, la justificación se trata de demostrar el por qué tu tema es importante desarrollar, y además también puedes exponer ciertos beneficios que tu tema puede traer hacia la comunidad en sí. Existen varios factores para que puedas justificar tu investigación. Por lo regular muchos usan 6, pero yo les voy a decir 4 que considero que son los más comunes y los más factibles a lo que nos considera nosotros y a lo que podemos dar nosotros como estudiantes de bachillerato. La primera justificación es la magnitud del problema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para empezar, cuando hablamos de magnitud del problema, debemos utilizar datos estadísticos sí o sí. Y con los datos estadísticos nos vamos a basar para demostrar el problema afecta a cierta cantidad de personas o si no afecta tanto, etcétera. Por ejemplo, en el ejemplo que les di la clase anterior sobre las ETS en adultos mayores en Ciudad Juárez, si se fijan, cuando yo descubrí los porcentajes de la investigación, si es un problema grande, ¿no? Si existe una magnitud de verdad comprobada y real sobre estas enfermedades, este tipo de enfermedades en los adultos mayores. Entonces es una forma de justificar que mi investigación sí va por buen camino. El siguiente factor es la trascendencia del problema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si es un problema que se ha venido con el tiempo, que ha evolucionado con el tiempo o que ha tomado más fuerza en la actualidad. Uno de los temas principales de objetos de investigación, al menos en Ciudad Juárez, son sobre los feminicidios. Los feminicidios se vienen dando desde hace 30, 40 años fácil. Y últimamente, gracias a la expansión de las redes sociales, de un poquito más de expresión, no libertad, porque de todos modos no hay libertad de expresión, pero sí te puedes expresar más fácil por redes sociales, por muchos medios. Este problema se ha intensificado, se ha podido lograr más cosas, que aún falta mucho para lograr mejores cosas, pero bueno, ahí se está empezando. Entonces
este factor de trascendencia de este problema sí te puede justificar una investigación. El siguiente factor es posibles soluciones o vulnerabilidad, perdón, que es plantear, perdón, si tu problema o tu objeto de investigación se puede solucionar de muchas maneras o de pocas maneras. Si tú demuestras que tu investigación puede tener muchas soluciones, entonces sí es factible tu investigación porque va a haber un poquito margen de error y puedes llegar a una verdad más concreta, ¿no? Entonces, entre más soluciones tenga tu investigación, pues más factible va a ser que la hagas y que te la acepten. Algo muy sencillo. Y pasamos, de hecho, esto viene ligado con el siguiente, que es la factibilidad, que también tiene que ver con el número de justificaciones y el número para resolver problemas. En la factibilidad ya es más cuestión subjetiva del investigador, cómo puede ir más allá y con mucha observación. Entonces, les dejo estos 4 factores para justificar su tema y pues sería todo. Esta actividad es meramente teórica, así que espero sus apuntes en la plataforma de Edmodo. Recuerden que al final de sus apuntes deben de poner qué les pareció el video y pues nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.